Hola, hola. Bueno, vamos a ver para física 6 las condiciones de ligadura. Las ecuaciones de ligadura se pueden expresar en términos de la posición y del tiempo. Entonces acá tenemos una función que va a depender de las posiciones o ser las posiciones en sí y que sean iguales a 0. ¿Sí? Entonces va a ser una función que dependa de todas estas variables. El nombre que lleva esta función que debe de ser igual a 0 para que podamos afirmar que es una ligadura lleva el nombre de holónomas, ¿sí? Holónomas. Grados de libertad. ¿A qué se refiere con grados de libertad? Es el número de coordenadas independientes necesarias para describir el sistema. Es el mínimo número de coordenadas que necesitamos tener para poder comprender y ver el movimiento de un cuerpo, poder predecir al pasar el tiempo cómo se va a comportar. Este número de coordenadas vamos a representar nosotros por la letra S, atendiendo el material del profesor Carlos, que le llamamos así. Entonces, S, ¿a qué va a ser igual? La teoría dice que es el número de coordenadas independientes. Número de coordenadas independientes, ¿sí? Menos el número de ligaduras que tengamos. Número de ligaduras, pero no cualquier ligadura. Tienen que ser las ligaduras holónomas. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a tratar de interpretar esta expresión que está acá. Para eso tenemos una partícula que se encuentra en el espacio. Entonces, ¿cuántos números de coordenadas tiene esta partícula si estamos suponiendo que se encuentra en el espacio? Entonces, R va a estar dado por 3 componentes, ¿sí? Entonces, tiene 3 coordenadas independientes. Entonces, ahí tenemos número de coordenadas independientes para esta partícula, es 3, ¿verdad? Y ligaduras, algo que sea igual a 0, una función que dependa de la posición y que sea igual a 0. Bueno, esta partícula está libre, ¿sí? Está libre de ligaduras, ¿sí? Entonces es una partícula libre. Para este caso entonces tenemos que S es número de coordenadas independientes. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 3. ¿Cuántas ligaduras tenemos? Ninguna. Entonces, una partícula que se mueve libre en el espacio va a tener 3 grados de libertad. O sea, necesitamos 3 coordenadas generalizadas para poder estudiar su movimiento. En este caso, las coordenadas generalizadas, ¿a qué van a ser iguales? Van a ser iguales a X, Y y Z. Entonces, esta expresión que ustedes ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tengo otra? ¿Qué va a pasar con esa expresión? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta expresión si en vez de tener una sola partícula, tengo un grupo de partículas? Entonces, colocamos, qué sé yo, una partícula M2 acá, una partícula M3, ¿sí? Entonces, cada una de ellas va a necesitar 3 grados de libertad. Entonces, esto podemos expandir para un grupo de partículas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, S va a ser igual a 3, porque siempre vamos a pensar en un espacio en 3D, que es lo más intuitivo en el espacio, ¿verdad? En el espacio 3D. Entonces tenemos 3 por el número de partículas, ¿sí? Que son las coordenadas que sí o sí sabemos que son independientes. Esas coordenadas que son independientes siempre va a ser X, Y y Z, ¿sí?
Si alguna de estas coordenadas es igual a 0, entonces como va a ser igual a 0, va a entrar en el grupo de ligaduras holónomas. Ya deja de cumplir la función de una coordenada independiente. Menos K, ¿sí? Menos K. Ahí está. Entonces, esta va a ser la expresión que nos va a dar los grados de libertad. Porque para los problemas lo primero que tenemos que hacer es identificar el número de ligaduras. Después ver el número de coordenadas independientes para luego calcular el grado de libertad. Podemos pasar a analizar las ligaduras holonómicas. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo, ¿sí? En este primer ejemplo vemos que tenemos una partícula, ¿sí?, que se mueve en una dirección, solamente en esta dirección. ¿Cuántas partículas tenemos? Bueno, decimos n es igual a 1. ¿Cuántas ligaduras tenemos? ¿Cuánto es el valor del eje I que toma esta partícula? 1. Es I igual a 0. ¿Cuánto vale Z? Z vale 0. ¿Sí? Entonces tenemos dos coordenadas que son nulas. ¿Sí? Entonces esta cantidad de coordenadas igual a 0 va a ser que el número de ligaduras sea 2. ¿Sí? ¿Cuántas partículas tenemos? Tenemos una. Entonces decimos, bueno, S es igual a 3, una sola partícula, menos 2 ligaduras. Y ahí nos queda que el número de grados de libertad es igual a 1. ¿Y qué coordenada? ¿Cuál va a ser el valor? O sea, ¿cuál va a ser la coordenada generalizada? Va a ser X. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que la partícula se mueve en el plano. Entonces acá vemos que una de las coordenadas del Espacio en 3 dimensiones. es 0. Entonces Z es igual a 0. ¿Sí? Pero además tenemos una función que relaciona las coordenadas X, todas las coordenadas X que puede llegar a tener, con las coordenadas Y, a medida que esta partícula se deslice sobre esta varilla que estamos suponiendo que va a girar así. ¿Sí? Entonces me relaciona. Esa relación que va a ser, por ejemplo, en este caso, tangente, ¿verdad? Entonces esto va a ser tangente. Esto es omega. Entonces tangente me va a dar I sobre la longitud en X. Entonces ahí tenemos tangente de tita es I sobre X. ¿Sí? Entonces acá nosotros otra vez, ¿qué tenemos? Vamos a tener una función. Fíjense que es una ecuación que depende de las posiciones. Entonces, ¿cuánto es el número de ligaduras que tenemos? Tenemos 2. Tenemos todavía una partícula. Estamos haciendo para una partícula. Entonces, me queda 3 por 1 menos 2. Y ahí, por ejemplo, entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Quiere decir que necesitamos una coordenada generalizada. Con una coordenada ya simplemente podemos estudiar y obtener la ecuación de Lagrange. Y eso va a ser, en este caso, va a ser tita. Ahora vamos a la máquina de Atwood, que es una máquina que es muy estudiada, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos que
establecer un sistema de referencia, ¿sí? Y decimos, bueno, este va a ser mi sistema de referencia, va a ser i igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos para la máquina de Atwood, que es el tercer ejemplo, el eje Y, el eje X, ya podemos ver que Z es igual a 0, ¿sí? Que Z es igual a 0. Después tenemos una ecuación que va a relacionar, por ejemplo, la longitud de la cuerda, y la longitud de la cuerda es todo esto, ¿sí? Entonces, podemos inclusive despreciar el radio de esta polea. Acá vamos a tener una pequeña longitud que también puede estar relacionada si consideramos el radio. Pero para nuestro estudio vamos a tomar como si fuera simplemente una partícula, porque vamos a aplicar solamente en partículas la ecuación de Lagrange. Entonces ahí nosotros ¿qué tenemos? Tenemos y 1 más, así, y 1 más la otra parte de la cuerda, que va a ser I2, pero I2, ¿a qué va a ser igual? A L, ¿sí? Suponiendo que esto es muy pequeño, va a ser L menos I1. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar L. Otra forma de expresar esto sería I1 más I2 es L. Esto, para que sea igual a 0, o esta expresión va a ser I1 más I2 menos L es igual a 0. Entonces ahí nosotros tenemos que es una ligadura holónoma. ¿Está? Entonces S es igual a 3n menos K. También podemos darnos cuenta que X va a permanecer constante, o sea, X no va a cambiar al transcurrir el tiempo. Siempre va a tener tipo la misma marca, esta partícula M2 que se mueve sobre la vertical, y esta partícula M1 que se mueve sobre la vertical. Entonces ahí vamos a tener dos X que van a ser constantes al transcurrir el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos Z para 1 es 0, Z para 2 también es 0. Tenemos también que la X1 y X2 van a ser constantes, entonces no van a cambiar al transcurrir el tiempo. Entonces esa podemos decir también que son ligaduras. Entonces, ¿cuántas ligaduras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 ligaduras. El número de partículas es 2. S es igual a 3 por 2 menos el número de ligaduras, que es 5. Entonces simplemente me queda, el número de grados de libertad es 1, entonces la coordenada generalizada, ¿a qué va a ser igual? Pues es 1, necesito una coordenada generalizada, y en este caso podemos tomar que sea I1 o sea I2. Tenemos solamente una coordenada generalizada. Para la expresión de la ecuación de Lagrange es esta expresión que ustedes ven acá. Esta expresión, ¿qué nos da? Nos da información para poder determinar la ecuación de movimiento de un sistema, sin tener en cuenta las restricciones, ¿sí? Sin tener en cuenta las ligaduras, ¿sí? Porque solamente hablamos de funciones escalares, que son a través de la energía. Esta ecuación de Lagrange vamos a utilizar cuando estamos seguros que en el sistema solamente actúan fuerzas conservativas. La lagrangiana o función de Lagrange,
Fíjense que esta es la ecuación de Lagrange. Cuando hablamos de la ecuación de Lagrange quiere decir que esto es lo que vamos a aplicar. Cuando vamos a escribir el lagrangiano del sistema, lo que tenemos es la resta entre la energía cinética y la energía potencial. Le llamé L cursiva a la lagrangiana porque por conveniencia mía, para no confundirme con otras magnitudes, ¿sí? Entonces esto es el lagrangiano o lagrangiana, ¿sí? Entonces es la resta de dos magnitudes escalares, energía cinética menos energía potencial. La J que ven acá es el número de coordenadas generalizadas que vamos a tener. O el número de grados de libertad también. Podríamos haber puesto S ahí, por ejemplo. Alguna aplicación. Entonces, una aplicación va a ser, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, una partícula que se mueve en el espacio, ¿verdad? Libremente. Está actuando bajo fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Tenemos que recordar que el número de grados de libertad es 3. ¿Y qué tenemos que aplicar nosotros? Las ligaduras, bueno, no tienen ligaduras pues se mueven libremente. Es una sola partícula. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar el lagrangiano, que va a ser la energía cinética menos la energía potencial, que yo uso T y uso V. Entonces, T va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad tenemos que expresarla en sistemas inerciales. Entonces, vamos a pensar siempre en las 3 dimensiones, en el espacio, y después hacemos la transformación de cualquier otro tipo de coordenada con el eje X, y Z. Entonces siempre me va a quedar 1/2 mx punto más y punto cuadrado más z punto al cuadrado. Y la energía potencial, que va a ser función de la posición. En este caso va a estar sujeta al potencial gravitatorio. Bueno, y esto reemplazamos aquí y aquí. Entonces ahí ya obtienen la lagrangiana. Tenemos que hacer la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad, ¿sí? Porque Q punto es la velocidad de una coordenada generalizada. Y esta va a ser la posición, ¿sí? Ambas llevan el nombre de generalizadas. Y J dijimos que es el número de grados de libertad. Podemos ver aquí en esta aplicación que cuánto va a valer J. Voy a tener 3. Ahí está. Entonces, Q, J va a ser, J1 va a ser X. Así vamos a poner J1 acá. Acá J va a valer 2 y va a ser I. Acá J va a ser 3 y va a ser Z. O sea, cada coordenada generalizada es las coordenadas en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, y acá entonces va a ser punto 1, X punto. Acá va a ser la derivada y punto. Y acá va a ser Z punto. Nos damos cuenta que con estas expresiones vamos a tener 3 ecuaciones de Lagrange. Podemos ver que también que solamente podemos aplicar para el eje X y lo mismo va a pasar en el eje Y y en el eje Z, porque son funciones similares. La derivada parcial
del lagrangiano con respecto a x punto por d sobre dt menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x. Esto va a ser igual a 0. Y puedo aplicar a las tres coordenadas generalizadas, o sea, en este caso a x, y a z. Entonces después tengo la derivada, vamos a poner acá, la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a z punto menos la derivada del lagrangiano respecto a z. Entonces se dan cuenta que tienen tres posibilidades. Entonces por cada una vamos a sacar una información diferente. Bueno, vamos a aplicar solamente x. Entonces tenemos que hacer la derivada parcial con respecto a x punto. La derivada del lagrangiano con respecto a x punto es igual a m x punto. Y esto es masa por velocidad. Es el momento lineal, la cantidad de movimiento lineal, que yo le llamé L en mi material. ¿Sí? Va a ser la componente de la cantidad de movimiento lineal en el eje X, o se le llama P también. ¿Sí? Entonces nos podemos dar cuenta, para este caso, porque no siempre se cumple, sino que solamente vamos a decir que para una partícula que se mueve en el espacio de 3 dimensiones, la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad nos da la cantidad de movimiento. Y si decimos, bueno, la derivada total a la derivada de la lagrangiana con respecto a la velocidad, la derivada parcial es px o lx. ¿Eso qué me da? La derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. P punto. Esta derivada es igual a la fuerza, a la componente de la fuerza en el eje X. Acá lo que nosotros estamos teniendo es d sobre dt, derivada de la lagrangiana con respecto a dx punto. La derivada parcial de la lagrangiana con respecto a x, y en el primer término no tenemos. Entonces solamente tenemos x aquí. Entonces va a ser igual a menos la derivada de v con respecto a dx. ¿Y eso qué me va a dar? La menos derivada del potencial. Sabemos que es igual a una fuerza conservativa, que es la fuerza gravitatoria en este caso, y me va a dar esta componente de esa fuerza conservativa, Fx. Ahora ya tenemos las dos expresiones, y fíjense que es una igualdad que es lógico porque esta expresión que ustedes tienen acá es igual a 0. Entonces esto pasa al segundo miembro y nos queda esta igualdad, y ambos términos de la ecuación de Lagrange nos da que es igual a la fuerza. Y la característica de esta fuerza, en este caso la componente de la fuerza, es conservativa. Y así vamos a tener la componente de la fuerza conservativa para el eje Y si aplicamos esta ecuación, y para el eje Z si aplicamos esta última ecuación. Muchas gracias.